Alabado sea Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gloria a tu nombre, Dios. Gracias. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias te damos, Dios. Gracias, Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado Dios. Aleluya. Gracias te damos, Dios. Gracias te damos, Dios. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Gracias le damos a Dios por esta bendición, ¿verdad? Este privilegio tan hermoso que nos concede el Señor, el poder estar aquí. Gloria al Señor. Nuevamente con un estudio de la palabra del Señor, como hemos estado anunciando. Gloria al nombre del Señor. Hemos estado anunciando
Damos las gracias por accesar estas páginas cibernéticas, por aquí por Facebook, por Instagram, que estamos aquí transmitiendo otro estudio más de la palabra del Señor, esperando que sea de bendición para su vida, ¿verdad? Es nuestro deseo, ¿verdad? Que usted sea edificado, usted salga edificado de cada estudio bíblico. Amén, hermano. Esto es algo gratuito, pase la voz. Esto es algo que lo hacemos con mucho amor, ¿verdad? Sé que hay muchos que no han tenido la oportunidad de entrar a algún colegio bíblico, algún instituto, alguna universidad y desean estudiar palabra de Dios. Así que le damos las gracias. Vamos a hacer una oración para sí comenzar la palabra del Señor rápidamente. Hay una persona que nos escribió a través del Messenger, usted sabe quién es, tiene un familiar o los hijos están enfermos y lo presentamos delante del Señor. Estaremos en el libro de Amós. Amén, gloria al Señor. Así que oramos. Padre eterno, Dios de amor, Dios de eterna y grande misericordia, te alabo, Dios, te glorifico, Señor, gracias te doy. Gracias te doy por esta oportunidad, Dios mío, esta nueva oportunidad que tú me concedes, el poder estar aquí, Dios mío, Padre, transmitiendo a través de estas redes cibernéticas, Señor amado, suplicando, Dios, que tengas misericordia, Señor, y nos ayudes, nos des sabiduría, nos des de tu paz, nos des de tu bendición, Señor amado, Dios mío, podamos enseñar, Dios mío, podamos educar al pueblo, podamos llevarlo, Señor amado, Dios mío, Padre, a donde tú quieres llevarlos, a donde tú quieres llevarnos, Dios, a entender tu palabra, a conocerte a ti. Señor, te presentamos a esta familia, Dios mío, que me han pedido orar, Dios mío, Padre, sus niños que están enfermos con mucha tos, dolor de garganta, Dios mío, Padre, que seas tú, Dios mío, poniendo tu mano de poder y sanando. Señor, te doy gracias, recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Si por alguna razón Facebook me interrumpe, estamos en Instagram también, hermano. Así que puede buscarnos a través de el Instagram en vivo. Estamos aquí, ICUPTX. O sea que si por alguna razón Facebook no me impide, pues seguimos aquí, gloria al nombre del Señor. Así vamos a pasar a la primera gráfica. Tenemos aquí el profeta menor, Amós. Ya expliqué lo que es profeta menor, ¿verdad? Anteriormente, siglo octavo, ¿verdad? Ya habíamos dado los primeros profetas, ¿verdad? Como Abdías y Joel. Y ahora estuvimos hablando la semana pasada de Oseas. Hoy estaremos hablando de Amós y la semana que viene estaremos hablando de Jonás. Así que mi amado hermano, esté bien pendiente, ¿verdad? Para que así usted pueda asimilar, pueda entender este material, ¿verdad? Este material que tenemos para cada uno de ustedes. Gloria al nombre del Señor. El libro del profeta Amós. Y seguimos hacia adelante, vamos a hablar de la temática central de este libro. Vamos a ponerlo por aquí, ¿verdad? Según el libro de Meyer Perman. Vamos a ver si lo pueden ver mejor aquí. La temática central de este libro lee como sigue. El tema de Amós puede declararse de la siguiente manera. La exposición, escuche bien esto, la exposición de los pecados de un pueblo privilegiado cuyos privilegios le trajeron grandes responsabilidades y cuyo fracaso bajo esa gran responsabilidad le trajo un juicio de acuerdo con la luz que habían recibido. Amén, gloria al nombre del Señor. Si seguimos más adelante, vamos a ver, ¿verdad?, el método que se está utilizando en este libro, el método crítico, ¿verdad? Siempre utilizamos el inductivo primero, la estructura del libro, ¿verdad? Y algunos hincapiés, ¿verdad? Que yo sé que a todos, pues, este libro le ha fascinado. Algunos pasajes bíblicos, gloria al nombre del Señor Jesús. Como por ejemplo, para mí, el capítulo 3, ¿verdad? El capítulo 3 es un capítulo bien interesante. Gloria al nombre del Señor, que debemos asimilar, que debemos
recibir para este tiempo, ¿verdad? Y el último capítulo, lógicamente, que habla de la restauración del pueblo de Israel. Más adelante voy a leer este pasaje cuando entremos de lleno, ¿verdad? La discusión de los temas, ¿verdad? Porque es un pasaje bien interesante. Ahora, si seguimos en la discusión, ¿quién escribió el libro? Pues Amós, con S. Amós con S, no Amós con Z. Amós con Z era el rey para los tiempos del profeta Isaías, que significa valiente, ¿verdad? Y este Amós con S es el profeta que significa el que lleva la carga, el que siente o lleva la carga. ¿Cuándo fue escrito? En el 765, del 765 al 750 antes de Cristo. ¿A quién fue escrito? Pues lógicamente vamos a ver, ¿verdad? Que aunque Amós, según el capítulo 1, era de una región llamada Tecoa, 8 kilómetros al sudeste de Jerusalén, Dios lo llevó a profetizar, ¿verdad? A las tribus del norte. Y vamos a estar explicando eso más adelante. ¿De dónde fue escrito? Pues desde su tierra, después de que profetizó allá en Israel, después que tuvo la discusión con un sacerdote llamado Amasías, pues él regresa y escribe desde Judá. Si seguimos hacia adelante, ¿cuál es el método literario? El método literario, lo ven por aquí, ¿verdad? Este método, pues, lo que nos indica es la forma, ¿verdad? Cómo fue escrita. Esto lo que habla de que el estilo, cómo se desarrolló, pues, según los escritores, pues, usted sabe que hay poesías, usted sabe que hay historias, usted sabe que hay libros sinópticos como los evangelios, está el libro de Revelaciones, el libro de Hechos, pues estos son los libros proféticos. O sea que el método, vamos a hablar, fueron profecías que se le dieron a este hombre con respecto a varias naciones, incluyendo las tribus del norte. Amén. ¿Cuál es el panorámico? El panorámico, o sea, ¿cuál es la idea principal del libro? ¿Cuál es la idea principal del libro? Pues aquí nos habla de que Amós utiliza metáforas. Escuche bien esto. Amós utiliza unas metáforas que hemos hablado anteriormente, que son comparando ciertas cosas. Cuando se habla de metáfora, no es lo mismo que símil, porque símil siempre utiliza la expresión como a, ¿verdad? Parecido a. Pero esta vez metáforas son cosas que, ¿verdad? Que se pueden utilizar de la vida real para traer una enseñanza también espiritual. Así que, ¿cuál es el principal? Son unas metáforas a partir de su experiencia como pastor, ¿verdad? Él era un pastor, tenía su ganado y también recogía higos silvestres. Y era, pues, como dije, agricultor, era... Según el capítulo 2 y verso número 13, que eso lo estamos viendo por aquí, capítulo 2, capítulo 2, verso 13, habla también de unas expresiones metafóricas, ¿verdad? Donde, por ejemplo, aquí dice, pues aquí yo os apretaré en vuestro lugar como se aprieta el carro lleno de gavilla. ¿Ves? Es una expresión de la vida pastoril para hablar de una prueba que ha de venir. O sea, esos son los ejemplos, maneras, cómo utiliza, ¿verdad? Este autor, ya que está haciendo referencia a un lenguaje que ellos podían conocer porque él era agricultor. También en el capítulo 3, si se dio cuenta, este es mi pasaje favorito, el capítulo 3, verso 8, cuando dice, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová del Señor, ¿quién no profetizará? O sea, que está comparando el rugir de un león como cuando Dios habla, como cuando Dios ruge, ¿verdad? ¿Quién no va a profetizar? Está utilizando estas expresiones metafóricas comparando la voz de Dios con la voz o el rugir de un león, mi amado hermano. Y así sucesivamente también, por ejemplo, en el capítulo 3 y verso 12, dice, así ha dicho Jehová, de la manera que el pastor libra de la boca del león dos piernas o la punta de una oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Amén. Es bien interesante. Estamos hablando de metáforas, formas
maneras como los autores, en este caso este profeta, utilizaron de parte de Dios para comparar ciertos elementos y traer una enseñanza espiritual. Estamos hablando, ¿verdad?, de la vida pastoril. Estamos hablando de, comparando con el león rugiente, comparando como una oveja despedazada, como dice el versículo 12, ¿verdad?, que no escaparán. También en el capítulo 4 de este libro, capítulo 4, vamos a buscarlo por aquí, capítulo 4, verso 1, dice: oíd estas palabras, vacas de Basán, comparando, ¿verdad?, que está en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís, vuestros señores, traed y beberemos, ¿verdad? Está diciendo vacas de Basán, o sea, está haciendo una comparativa, ¿verdad? Porque está comparando lo que estaban haciendo estos hombres, ¿verdad?, en estos territorios, ¿verdad? Gente que estaban engordadas, engrandecidas, hablando económicamente, está hablando de una forma metafórica, ¿ven? Y también otra figura que podemos decir literaria o estilo metafórico, capítulo 8, verso 1, cuando dice: así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí un canastillo de fruta de verano. Más adelante voy a estar explicando, ¿verdad?, acerca de estas visiones, pero son metáforas, ¿verdad?, formas y maneras que Dios utilizó en ese tiempo para traer una enseñanza en el lenguaje que ellos podían entender. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Vamos a seguir hacia adelante. ¿Cuál fue la principal razón por la cual se escribió este libro? Pues, según el autor Meyer Perman, pronunciar el juicio de Dios sobre Israel, o sea, el reino del norte, debido a la displicencia, o sea, la irresponsabilidad de ellos, la negligencia de ellos, la idolatría y la opresión contra los pobres. O sea, que estaban oprimiendo a los pobres, estaban haciendo escantes en el pueblo, ¿verdad? Un despotismo, ¿verdad? Estaba abusando del pueblo. Era en un momento de opresión donde el gobierno estaba oprimiendo. Cualquier parecido a la realidad en este tiempo presente es pura casualidad. Yo estoy trayendo lo que pasó en esa historia y lo que ha pasado, vemos a través de toda la historia, que también hay gobiernos que se levantan para oprimir el pueblo, y Dios utiliza hombres de Dios, sus hombres, su gente, para amonestar los reyes. Amén. Si seguimos hacia adelante, ¿cuál es el significado? Aquí le voy a traer el significado por aquí del nombre de Amós. El significado del nombre de Amós. Como cada uno de los profetas menores, el título proviene del nombre del profeta a quien dio su mensaje. Según el capítulo 1, verso 1, el nombre de Amós quiere decir carga o llevador de carga, como dije al principio. No debe ser confundido con el de Amós. Vuelvo y repito, valeroso fuerte, el padre de Isaías, según Isaías capítulo 1, verso número 1. Ahora, las palabras claves de este famoso pasaje: así ha dicho Jehová, ¿verdad? Por 3 pecados y por el cuarto, oír esta palabra, Israel, Dios, pero más con todo, buscar el día de Jehová. Así me ha mostrado Jehová el Señor. Dentro de los temas que estamos viendo, ¿verdad?, de este libro de Amós, está la justicia social, la verdadera religión y el día de Jehová. Es bien importante porque los profetas de la antigüedad, como vimos en Joel, como vimos en Osías, ¿verdad?, como vimos en Abdías, hablan del día de Jehová, un día terrible, ¿verdad? Para propósitos históricos sabemos que esto tenía que ver con la cautividad, ¿verdad? Que tenía que ver con los años de desolación por Babilonia, por los asirios, ¿verdad? Ese fue un día que se le estaba hablando. ¿Cuál es el énfasis? Jehová es Dios sobre todas las naciones y sobre todo el universo. Jehová traerá ruina absoluta a Israel por su deslealtad al pacto. La religión sincretista es anatema a Jehová, quien requiere justicia para el inocente y misericordia para los pobres. Él observa los rituales religiosos, no es un sustituto de hacer el bien y mostrar misericordia. No es un sustituto de hacer el bien y mostrar. O sea, Jehová es Dios. Jehová tiene el control de todas las cosas.
Él ya se había hablado que iba a traer ruina absoluta a Israel por haber sido desleales al pacto. Estamos hablando de una situación bien difícil. Más de 150 años antes del cautiverio se profetizó esto. Se habló acerca de esto. Y este pueblo pues seguía de idolatría en idolatría. Vámonos al mapa. Algunos yo le envié esta gráfica. Va a ver, esperamos que algunos lo puedan tener desde su teléfono, poder observar, poder ampliarlo, porque creo que puede desde su teléfono puede ampliar la imagen. Sé que lo pueden hacer, así que inténtelo a ver, ¿verdad? Si puede ampliarlo. Yo voy a estar explicando. Esto es una gráfica a nivel general, ¿verdad? A nivel general de todo el libro. Por ejemplo, vamos a ver si lo podemos acercar. A ver si yo lo puedo acercar por aquí. Si usted ve en la parte superior izquierda, vemos que el profeta Amós fue dirigido desde la parte sur, desde Judá, a llegar hasta el reino del norte, donde se encontraba Jeroboam II. Si se acuerdan la historia, Primera de Reyes capítulo 12, no lo voy a leer porque es bastante largo, lo que trata después de que se supo que se supo que después que Salomón murió, su hijo Absalón aumentó los tributos, comenzó a castigar fuerte, usura, comenzó a castigar fuertemente al pueblo y el pueblo se cansó. Y pues muchos cogieron y tomaron a un hombre llamado Jeroboam, que era general del ejército también, que había salido. Cuando regresó le dijo: mira, no aguantamos ya, tú vas a ser el rey de nosotros. Y Jeroboam, pues está bien. Y se fueron 10 tribus con él. 10 tribus subieron para el norte, 2 tribus se quedaron en el sur con Roboam. Roboam se quedó con los sacerdotes, listo fue, ¿verdad? Se creó con el templo, pero Jeroboam subió. ¿Qué pasa? La costumbre del pueblo ir a adorar a Dios. La costumbre del pueblo, estaban acostumbrados a servir a Dios y el templo estaba en el sur. Jeroboam se había hecho rico, se había hecho de mucho dinero. Y según la historia bíblica, pues sabemos que pues Jeroboam lo que hizo fue que puso ídolos en las fronteras, ¿verdad? Antes de llegar a Judá, ¿para qué? Para que los del norte no tuviesen que bajar hasta allá, hasta la tribu de Judá, para ir al templo. Entonces lo que hacía, el que se le pareciera un sacerdote que tenía, sin ser llamado, que se le pareciera un sacerdote: ven acá, tú vas a ser mi sacerdote. Y sabemos que eso ocasionó grande estrago, grande tristeza, a tal magnitud que la familia entera, Jehová la pulverizó, la arraigó, la sacó sobre la faz de la tierra por todos esos pecados que había cometido este hombre llamado Jeroboam, por inducir al pueblo hacia la idolatría, adorar a Baal. Y entonces ahí viene este hombre Amós, que no era realmente un profeta como los demás, porque vamos a ver según el capítulo 7 que Dios lo sacó de allá de los bueyes, del ganado, para darle un mensaje directo a este hombre llamado Jeroboam, ¿verdad? Porque estaban abusando. Y este hombre estaba escondido trabajando y Dios lo llama, Dios lo saca. O sea, son los misterios de Dios, ¿verdad? Que no escogió a otros que llevaban tiempo, sino que escogió un hombre que estaba detrás de allá de un ganado, de estar recogiendo higos silvestres, y lo traje para dar un mensaje directo a un rey, mi amado hermano. Y según pues esta gráfica, del capítulo 1 al capítulo 2, pues es simplemente un mensaje de las naciones y a Israel. Y si usted ve, los que tienen el mapa conmigo, a mano izquierda hay unos círculos. Israel en el mismo medio y las demás naciones alrededor. Cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia, porque eso es lo que está pasando ahora mismo en Israel. Israel es el centro. Tiro, Damasco, Amón, Moab, Edom, Judá, Gaza estaban alrededor, y el objetivo era atacar a Israel. Habían unas acusaciones en contra de Israel, ¿verdad? Que estaban también vendiendo a la gente como esclavos, estaban negándole representación legal. Capítulo 1 al capítulo 2. Del capítulo 3, según el mapa que tenemos aquí gráfico, del 3 al 6,
Estamos viendo la exposición de la hipocresía religiosa de Israel. El mensaje a Israel y a sus líderes. Se hace un llamado, grande responsabilidad, grandes consecuencias. ¿Por qué? Porque estaban adorando a estos dioses que los llevaban a la injusticia. Estaban adorando a Anat, estaban adorando a Baal, según Primera de Reyes. O sea que estaban adorando a estos diferentes dioses, como Baal, Anat y Azaret, ¿verdad? Que Baal, tengo entendido que era el dios del clima. Y así Anat, Azaret era el dios del sexo. Y Anat tenía otro, vamos a ver si lo podemos leer por aquí. También Anat, o sea, del campo, o sea, tenían diferentes dioses. Israel lo estaba adorando. Y por eso es que viene este juicio. Y se anuncia el juicio, ¿verdad? Cuando venía el ejército de Asiria. ¿Por qué? Porque estaban siendo injustos, estaban adorando, habían dejado a Dios la verdadera adoración. Y ahí cuenta los capítulos 3 al capítulo 6. Del capítulo 7 y del capítulo 9, lógicamente, vienen unas visiones, porque Dios habla de juicio, y vuelvo y lo repito, Dios habló de juicio, pero también habla de restauración, mi amado hermano. También habla de restauración. Así que vamos a ver las 5 visiones, ¿verdad? Las 5 visiones las vamos a leer ya mismito, pero es bien importante que con su Biblia abierta me siga, ¿verdad? Capítulo 1, capítulo 2, son 9 capítulos, no puedo discutir todo, pero el 3 es bien importante para mí, ¿verdad? Porque estaba hablando el sentir de un pastor llamado y estaba detrás de allá de los boyeros del ganado, estaba allá detrás, que Dios te pueda hacer lo mismo. Que aunque no tengas el título, escucha bien esto, aunque no tengas el título, Dios en su misericordia, conociendo tu corazón, puede dar una voz, una palabra profética en esta hora para que el pueblo entienda que todavía hay voz profética, todavía hay poder de Dios. Amén. Así que esos son los, ¿verdad?, a grandes rasgos, como dije, capítulo 1 al 2, mensaje a las naciones y a Israel. Capítulo 3 al 6, mensaje a Israel y a sus líderes. Y el capítulo 7 al 9, la visión de Amós, las 5 visiones. Así, si seguimos adelante, vamos a explicar un poquito más lo que he estado hablando. Esta lo tomé de esa gráfica grande, pues lo que hice fue ampliarlo para que ustedes vieran o pudiesen visualizar, ¿verdad? Voy a salirme de aquí porque yo sé que hay hermanos que querrán verlo todo. Primera de Reyes, capítulo 12, ¿verdad? Primera de Reyes. Vamos a buscar Primera de Reyes, capítulo 12. Como dije, no lo voy a leer todo, pero por lo menos para que usted anote por ahí, ¿verdad? Porque esto tiene que ver con los tiempos de rey Usías, ¿verdad? Y otros reyes más que vamos a estar mencionando. Pero aquí en este capítulo 12, ¿verdad? Como ve el título, si tienen la Biblia, Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido desde delante del rey Salomón, y habitaba en Egipto, él había huido, este hombre, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam, diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre. Estoy leyendo lo que dice la Sagrada Escritura y ya lo he resumido. Roboam se volvió loco aumentándole los taxes, las contribuciones a la gente, y la gente se molestó, se indignó. Y Jeroboam había huido a Egipto y lo mandaron a buscar y lo pusieron como rey. Y él se llevó, o sea, la gente se fue detrás de él al norte y Roboam se quedó con Judá y creo con Benjamín. Y aquí, así es que sucede, aquí está el relato de lo que sucedió, ¿verdad? El reinado de Roboam y Jeroboam, pero se había dividido todo, y pero que para que la gente no bajara, vuelvo y repito, Jeroboam se la ingenió para poner dioses, para poner estatuas, para que la gente no tuviese que bajar a Judá. Por eso es que vemos ahí a Amós en el medio grande ahí, diciéndole a Jeroboam: tú que estás en el reino del norte, que estás hecho de riqueza, que tienes el templo, pero están sacrificando a otros dioses. Había ganado territorio, había ganado riqueza, pero había permitido la idolatría.
y había permitido la injusticia, y Dios tiene que sacar a este hombre detrás del ganado para decirle: mira, tú estás mal, enderézate, Israel, tú estás mal, oh rey, endereza tus caminos. Amén. Ahora, vámonos un poquito, ¿verdad?, a la estructura, porque me encanta hablar de la estructura para que ustedes puedan tomar notas, ¿verdad?, de lo que estamos hablando en esta preciosa noche del libro de Amós. ¿Qué vemos en el capítulo 1? Vuelvo al principio: el juicio contra las naciones. El preludio de la ira, el día de la ira, capítulo 1, verso 1 al 2. Y se ven los pecados de Siria. ¿Cuál era el pecado de Siria? La crueldad. Capítulo 1, verso 3 al capítulo 2 al 3, vemos las acusaciones con las otras naciones. Por ejemplo, se menciona Filistea. ¿Cuál era el pecado de los filisteos? Tráfico de humanos. Se menciona Fenicia. ¿Cuál era el pecado de Fenicia? Agentes de esclavos a pesar del pacto. ¿Cuál era el pecado de Edom? Una venganza basada en codicia. Estoy hablando de las naciones que el profeta Amós las acusa. Acusa a Siria de crueldad. Acusa a los filisteos de tráfico de humanos. Acusa a Fenicia de agentes de esclavos a pesar del pacto. Acusa a Edom, por aquí dice, como una venganza basada en la codicia. Vamos a la siguiente gráfica. Se menciona a Amón. ¿Cuál era el pecado de Amón? Crueldad basada en la codicia. Como dije ya. El pecado de Moab: odio violento y vindicativo. ¿Cuál era el pecado de Judá? Las leyes de Judá despreciadas. ¿Y cuál era el pecado de Israel? Corrupción y opresión. O sea que el profeta fue virado no solamente a las naciones, sino a Israel, sino también a Judá. Le habló directamente de parte de Dios. Según lo que he estado estudiando, era un hombre respetable, era un hombre que era líder en el pueblo, pero estaba allí escondido, tranquilito, humilde, allí tranquilito, y Dios lo llamó. Como tengo aquí en la estructura para poder seguir hacia adelante, capítulo 1, lo que habla de los pecados de las naciones, como vuelvo y repito: Amón, Moab, Judá, ¿verdad? Los filisteos, Fenicia, Edom, ¿verdad? Todas esas naciones estaban envueltas. Ahora, ¿cuál era, según el capítulo 2, verso 5 al capítulo 9 al 6, sobre los juicios sobre Judá e Israel? Está dividido, escuche bien esto, está dividido en 3 discursos. Dividido en 3 discursos. ¿Cuáles son esos discursos? Pues lo vamos a estar mencionando en estos momentos, que usted lo puede anotar. El primer discurso que se menciona, ¿verdad?, desde el capítulo 3, es el siguiente. Es la ingratitud de Israel hacia el amor y favor de Dios. La ingratitud de Israel hacia el amor y el favor de Dios. Y su fracaso, dice, y su fracaso bajo la responsabilidad exige un castigo. Capítulo 3, versos 1 al 3. Que los profetas anunciaron, no al acaso, sino por la comisión de Dios, lo cual ellos no pueden menos cumplir. Capítulo 4, verso 8. De ese juicio solo un remanente escapará. En los versículos 9 al 15 está. So que si vemos el capítulo 3, está el primer discurso de Amós. Vamos a volver otra vez, ¿verdad?, para mencionar la palabra del Señor. Capítulo 3 del libro de Amós. Oír esta palabra que Jehová ha hablado contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Mire cómo dice: andarán 2 juntos si no estuviesen de acuerdo. Rugirá el león en la selva sin haber presa. Dará el leoncillo su rugido desde su guarda si no apresare. O sea, que esto no es pura casualidad. O sea, toda maldad, todo pecado tiene consecuencias. Y Dios ha de hablar. Por eso es que sigue diciendo: caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador. Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo.
se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborota. Es algo lógico que esto iba a suceder. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que lo revele su secreto a sus siervos los profetas. Escuche bien esto, que esto es lo que siempre me ha estremecido de parte de Dios. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Aleluya. Que cuando uno escucha palabra de Dios, cuando uno escucha, uno tiembla y hay que hablar. Ay de ti, ay de mí, si no hablamos lo que Dios ponga en nuestro corazón, en nuestra mente, porque no es tuyo, es de Dios. Es palabra de Dios que ha traído para refrigerio, para bendición, para amonestación, para exhortación, para castigo, porque Él nos ama, iglesia. O sea que la ingratitud de Israel hacia el amor y favor de Dios. Ese es el primer discurso del capítulo 12, el capítulo 3. Si seguimos hacia adelante, vamos a ver los otros discursos que habla esto. Vamos a ver cuál es el otro discurso por aquí. Ajá. El otro discurso, el segundo tema o segundo discurso. El tema del segundo discurso, el capítulo 4. Si vemos el capítulo 4, ¿qué es lo que estaba sucediendo? La opresión de los nobles, verso 1 al 3. Oíd palabra, ya lo repito 2 veces, vacas de Basán que está en el monte, que oprimís a los pobres. Ese era el problema grande también. Estaban oprimiendo al pueblo y la idolatría general de la nación, según el capítulo 4, verso 4 al 5, dice: ir a Betel y prevaricar, aumentar en Gilgal la rebelión y traer de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días y ofrecer sacrificios de alabanza, pan leudado y proclamar publicado ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijos de Israel, dice Jehová el Señor. Estaban haciendo mal. Él le estaba exhortando a que volvieran otra vez. Volvieran otra vez a buscar de Él. Oh, santo es el Señor. Porque no ha entendido a estos castigos. Israel ha de prepararse para encontrarse con su Dios en el último y peor de los juicios. Según el verso 12 y el 13 del capítulo 4. Cuando dice: os trastorné como cuando Dios trastorna a Sodoma y a Gomorra, y fuiste tizón escapado de fuego, mas no volviste a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel, porque he aquí que el que forma los montes y el que crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová de los ejércitos es su nombre. Te lo voy a repetir. Porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. El Dios Todopoderoso. Y eso es en el capítulo 4. Ahora, el tercer tema, o el tema del tercer discurso que se encuentra en el capítulo 5. Capítulo 5, verso 1 al capítulo 6, verso 14. Dice el tema, o los autores, por ejemplo, Meyer Perman dice: el inminente juicio puede evitarse buscando a Jehová, según el capítulo 5, verso del 1 al 15. Para los que desdeñosamente desean ver el día de Jehová, vendrá con todo su terror. Verso 16 al 20 del capítulo 15. Por eso es que dice: por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, en todas las plazas habrá llanto y en todas las calles dirán: ay, ay. Y al labrador llamarán a lloro y a endechas a los que sepan endechar. Y en todas las viñas habrá llanto, porque pasaré en medio de ti, dice Jehová. Esto es palabra de Dios. O sea que era inminente el juicio. Se habían vuelto a la idolatría por haber abandonado a la nación el verdadero servicio de Dios en imitación a sus padres en el desierto. Serán conducidos al cautiverio. Miren qué tremendo está esto. Según el versículo 21 de este capítulo 5. Vamos a ver.
Por eso es que dice, aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofrecieren vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré. Ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de los cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Pero corre el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. Me ofreciste sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años. Oh casa de Israel, antes bien llevad el tabernáculo de vuestro Moloch y Cuín, ídolos vuestros, las estrellas vuestras diosas, que os hiciste, os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Dios estaba indignado y le está recordando, tus padres lo hicieron en el desierto y vuelven ustedes a hacerlo. Están haciendo las cosas. Por eso es que vemos en el tiempo de Moisés, cuando Aarón subió allá a la montaña, y yo siempre digo esto de cuento medio jocoso, que Moisés subió e Israel se puso desesperado porque no encontraron el líder, y van de Aarón y le dice, mira, necesitamos a alguien a adorar, ¿qué vamos a hacer? Y Moisés se fue y dice que le dieron todas las prendas, todo el oro se lo dieron a Aarón. Y cogieron y lo echaron un molde. Y supuestamente, Aarón le dice a Moisés, echamos el oro ahí y salió este becerro de oro. Oh, sí, Pepe, te voy a creer eso. Cuando el Dios de Mesopotamia de aquel tiempo era un becerro. Y ellos hicieron lo mismo, hicieron un becerro de oro. Y así era Israel. Cuando se desligaban o no había profeta o no había un líder, como pasó que se desparramó el reino porque se había muerto Jeroboam y se había muerto Salomón, y Jeroboam se hizo cargo pero se dio a la riqueza y el pueblo se olvidó, comenzaron a hacer ídolos. Lo mismito, se repite la historia. Por eso es que dice aquí, hay de los que viven en seguridad carnal, como si ese cautiverio no fuera inminente, según el capítulo 6. El juicio por el orgullo de Israel. Hay gente tan complacida de sí mismo que se creen que lo tienen todo, que ya no necesitan de más nadie o no necesitan de nada, porque se creen que lo saben todo, se creen que han adquirido todo, pero es inminente el juicio. Por eso es que las cosas pasan en esta vida. Porque yo soy de los que digo que Dios es como que nos da rienda, pero por amor a las promesas que Él hizo a estos hombres de Dios en el pasado. Por eso es que vienen juicios sobre esta tierra. Por eso es que vienen castigos sobre esta tierra. Porque no aprendemos de las lecciones pasadas de lo que sucedió al pueblo de Israel en el pasado, mi amado hermano. Entonces, nos inclinamos a la que tenemos, a la fortuna, a la casa que tenemos, y nos olvidamos que Dios es un Dios santo. Nos olvidamos que Dios es un Dios celoso. Nos olvidamos que las cosas que tenemos son perecederas, pero la vida espiritual, el alma es eternal. Y si Cristo viniese en estos momentos, lo más importante no es la propiedad, no es el dinero, no es lo que tú has adquirido, sino que tu nombre esté escrito en el libro de la vida, mi amado hermano. O sea que son 3 temas. Vuelvo y repito, el tema del primer discurso, el amor y el favor de Dios. Israel lo había dejado, se habían hecho unos ingratos. El segundo discurso, vuelvo y digo, la opresión de los nobles, estaban oprimiendo al pueblo. Y el tercero, el inminente juicio por ellos se pudo haber evitado buscando a Dios, pero no lo quisieron hacer, sino que siguieron en pos de otros dioses, buscando solamente riqueza, engrandecerse, y se olvidaron que había una promesa de parte de Dios y había algo que Dios le había dicho a Moisés en cuestión de la obediencia y en cuestión de la desobediencia. Ahora, para ir terminando, vamos a pasar a las 5 visiones. Vamos a pasar a las 5 visiones, ¿verdad? La primera de ellas se encuentra en el capítulo 7, verso 1 al 3, que es la famosa visión de la langosta. Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí, él criaba langosta cuando comenzaba a crecer el heno tardío. Y he aquí, era el heno tardío después de la siega del rey. Y aconteció que cuando acabó de comer, un poquito de café, espérate un momentito. Seguimos hacia adelante.
Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije, Señor Jehová, perdona ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Se arrepintió Jehová de esto. No será, dijo Jehová. O sea que la plaga de la langosta, escuche bien, que eran unos saltamontes, no la langosta que comemos algunos por ahí, que hay gente que le gusta, nos encanta, ¿verdad? La langosta. Era una especie de saltamonte, lo mismo que comía Juan el Bautista. Estas eran típicas de los asirios. Escuche bien esto, esta analogía, porque esto era típico de los asirios, que constantemente estaban asolando a Israel. Por la intercesión del profeta, Jehová promete que no todo Israel será completamente destruido. Esto es lo que significa esto, ¿verdad? No todo Israel será destruido. Las langostas representaban los ataques, las desolaciones del campamento o del pueblo sirio. Según el capítulo 7, verso 4, hay otra visión, que es la visión del fuego. Dice, Jehová el Señor me mostró así. He aquí que Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego. Y consumió un gran abismo y consumió una parte de la tierra. Y dije, Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Se arrepintió Jehová de esto. No será tampoco, dijo Jehová el Señor. El consumir el abismo por el fuego es probable, según este autor, que se refiera a que se secarían las aguas y por tanto vendría una gran sequía. Hablando que parte de los juicios que iban a venir era una grande sequía. ¿Cuál es la tercera visión? Capítulo 7, versos 7 al 9, ¿qué nos dice? Me enseñó así, aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí yo pongo plomada. Era con una pesa, con un hilo. Hoy en día se utilizan pues los láser, los ingenieros, para ver la alineación, para mantener recto, ¿verdad?, los edificios y marcar puntos y saber, esto es la tecnología. Pero antes se utilizaba una plomada, que era una pesa con un hilo, para ver cuán recto estaba todo, para poder alinear las cosas. Dice aquí, dice, y el Señor dijo, aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré jamás. Los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados. Y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Esto me habla de la verticalidad, de la rectitud que tiene que haber en el pueblo, que Dios está midiendo cuán recto estamos delante de él. Como una señal de que el juicio se va a medir según la justicia. Este último mensaje trajo sobre el profeta persecución de manos del sacerdote de Israel. Según el capítulo 7, verso 10. Entonces, cuando vino Amós y profetizó esto con respecto a la verticalidad que tiene que haber en el pueblo, que no estaban andando recto, ¿verdad? Y ahí donde viene el juicio, entonces siempre se va a levantar a alguien que no le gusta. Por eso es que entonces se levantó el sacerdote Amasías de Betel, verso número 10, y envió a decir a Jeroboam, rey de Israel, Amós se ha levantado contra ti en medio de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amós, Jeroboam, morirá espada, Israel será llevado de su tierra en cautiverio. A nadie le gusta esta palabra, ni al sacerdote le gustó, y menos le iba a gustar a Jeroboam. Entonces se le dice a Amós, vidente, vete, huye a tu tierra y come pan allá y profetiza allá. Y no me profetices en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces respondió Amós, aleluya, qué bueno, cuando hay hombres de Dios que no venden su palabra. Dijo Amós y dijo a Amasías, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora, pues oye palabra de Jehová. Aleluya. Oh, cuando Dios habla, ¿quién no temerá? ¿Quién no profetizará? Por eso es que dice, tú dices, no profetice contra Israel, ni hable contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová. Tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán espada, y tu tierra será repartida por suerte, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo
lejos de su tierra. Eso fue palabra de Dios. Muchos años antes que sucediera todas estas cosas. El cautiverio 150 años había tardado. Y este hombre había profetizado esto. Tremendo, esto de la plomada del albañil. Si seguimos, y ya estamos realmente por terminar, habla de un canastillo de frutas de verano, según el capítulo 8, versos 1 al 3. Esto, el canastillo, dice: así me mostrará Jehová, he aquí un canastillo de frutas de verano. ¿Qué ves, amor? Respondió: un canastillo de frutas. Y me dijo: ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré jamás. Y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor. Muchos serán los cuerpos muertos en todo lugar, los echarán fuera en silencio. Escucha bien esto. Esto era simbólico de la madurez de Israel para el juicio, que ya estaba cerca. Luego sigue un mensaje, el tema del cual es como sigue: por cuanto Israel ha despreciado la palabra de Dios, Dios despertará hambre hacia la misma palabra. Oye, que cuando hay prueba, que cuando hay angustia, aleluya, Dios despierta hambre en nosotros. Dios despierta el deseo de levantarnos como pueblo, como en este tiempo que estamos viviendo. Que en medio de la angustia, que en medio de las cosas que están sucediendo, hay un pueblo anhelando la palabra. Hay un pueblo deseando que Cristo venga. Hay un pueblo en esta hora que está clamando y está clamando y está en victoria porque sigue teniendo pasión por las cosas de Dios. Hay hambre de Dios, aleluya. Por eso es que dice: Dios despertará hambre hacia su misma palabra. Capítulo 9, verso 1 al 6 es la última visión. El Señor sobre el altar. ¿Qué dice? Se ve el Señor ordenado que se hiere y mata, demostrando que la orden para que comience el juicio está siendo dada. O sea que fue en progreso todos los juicios, lo que iban diciendo cuán cercano estaba el juicio de Dios. Según el capítulo 9, verso 1 al 6, vi yo al Señor que estaba sobre el altar y dijo: derribar el capitel, o sea, lo de la punta de arriba, estremezcan las puertas y haz los pedazos sobre la cabeza de todos. Y al postrero de ellos mataré espada, y no habrá de ellos quien huya, ni quien escape. Aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano. Y aunque subieran hasta el cielo, de allá los haré descender. Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré. Y aunque se escondieren delante de mis ojos en lo profundo de la mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. ¿Quién se escapará del juicio de Dios? ¿Quién se escaparía de la mano de Dios? Dice aquí el verso 5: el Señor Jehová de los ejércitos es el que toca la tierra y se derrite, y llorarán todos los que en ellos moran, y crecerán todos como un río. Capítulo 9, verso 5. Y mermará luego como el río de Egipto. Él edificó en los cielos sus cámaras y ha establecido su expansión sobre la tierra. Él llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. El creador del cielo y de la tierra le está diciendo esto a su pueblo. Está ordenando, está dando, ¿verdad?, la palabra, está diciendo: esto es lo que va a pasar. Pero qué bueno es el Señor, ¿verdad?, que en medio de la prueba nos habla de restauración. Eso es lo más hermoso de nuestro Señor, que habla de juicio por haber fallado, por haber pecado, por haber hecho maldad, pero también habla de restauración. Por eso es que los versículos del 7 al 10 del capítulo 9 nos habla de la dispersión de Israel para un refinamiento. O sea, que todo lo que nos está pasando en este presente, simplemente Dios está buscando purificar su iglesia. Lo que está buscando es refinar en nosotros, aleluya, nuestros talentos, nuestras capacidades, refinar las iglesias. El verso 11 dice, según el autor: después de que esto se haya llevado a cabo, el reino davídico se establecerá de nuevo. Por eso es que usted ve un capítulo 9, verso 11, que dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales he invocado mi nombre posean el resto de Edom y a todas las naciones, dice Jehová, que hace esto.
O sea que estamos viendo que Dios restaura, ha dispersado, iba a herir, pero también establecerá por siempre su reino. Entonces todas las naciones de Israel será la cabeza de las naciones. Israel será la cabeza de todas las naciones. El verso 13 y 14 lo que nos dice es que la tierra de Palestina prosperará. Dice el 14, y traeré del cautiverio a mi pueblo, y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán. Plantarán viñas y beberán el vino de ellas, y harán huertos y comerán del fruto de ellas, pues las plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancadas de su tierra que yo les di. Ha dicho Jehová. Y eso es lo que estamos viendo en el tiempo presente, iglesia. Eso es lo que mucha gente no entiende, de que si hay terremotos por aquí, si hay huracanes por aquí, si hay hambre por acá, amén, esos son señales de los últimos tiempos. Pero la señal más clara en este tiempo es que Israel está rebeldeciendo. En el 1948 se hizo nación e Israel tiene uno de los mejores institutos de ciencia, de tecnología, de ejército. Está prosperando, y por eso es que la Biblia dice que cuando la guerra rebeldezca, tenemos que erguir nuestras cabezas, porque la redención se acerca. Oh, mi alma alaba la gloria de Dios en esta hora. Tienes que poner tu mirada en estos momentos en Dios, pero mira lo que está pasando en Israel, que aunque aquí hay caos, Israel está prosperando, y eso nos está diciendo que nuestra redención se acerca, mi amado hermano. Y ahora sí, para terminar, las notas de Leon Wood nos dice que la fecha, para terminar y resumir, del tiempo que profetizó Amós fue en los tiempos del rey de Judá llamado Usías, y lógicamente Jeroboam II en los tiempos de Israel. Y nos da una nota bien interesante, 2 años antes del terremoto. Y vamos a ver que otros profetas hablaron de eso. O sea, hubo un grande terremoto físico, literal, 2 años antes del terremoto. Tremendo. Y como dije al principio, Tecoa estaba a 8 kilómetros al sudeste de Belén. ¿Cuál es la profesión? Vuelvo y la repito para que no se lo olvide. Era boyero, o sea, estaba a cargo del ganado mayor, cultivador de sicómoro o higuera silvestre. ¿Por qué estoy repitiendo esto? No quiero que me confundan Amós con Amós, el de rey allá en los tiempos de Isaías. Era un profeta interesante, ¿verdad? Según el 7:14 que vimos, que le dijo, mira, yo no soy ni profeta, ni hijo de profeta. Hay gente que asegura y dice era que no estaba en la escuela de los profetas, pero eso fue mucho tiempo después de Elías y de Eliseo. El asunto es que él mismo dice, yo no soy ni profeta, ni hijo de profeta. Yo vine a hablarte una palabra, y le dio la palabra. Dios obra por senderos misteriosos. Es lo que se le llama un profeta a tiempo parcial. No se sabe cuánto duró el ministerio, pero de que está escrito aquí y pasó el canon es porque impactó la vida del pueblo de Israel, ¿verdad? Desde aquel tiempo, cuando se había dispersado después de la muerte de Salomón, de la división de los reinos, Dios vio a Israel que estaba desparramándose y levantó a este hombre como siempre lo ha hecho a través de toda la historia. No importando cuándo Israel esté su situación, no importando cómo está nuestra situación, porque nosotros también somos la Israel de Dios, somos el pueblo gentil que ha aceptado a Jesucristo. No importando la situación, Dios traerá restauración sobre su pueblo. Dios cumplirá su palabra en nosotros, amada iglesia. Esperamos en Dios, ¿verdad?, que esta palabra, a través de esta enseñanza del libro de Amós, de estos 9 capítulos, que esperamos que usted lo pueda leer detenidamente. Hemos estado, ¿verdad?, dando algunas ojeadas. Como le dije, mi pasaje favorito es el capítulo 3, ¿verdad? Ya se lo dije. Ahora este capítulo 9 es interesante porque antes, como dice la Escritura, antes que Dios haga algo, Él se lo va a revelar a sus siervos los profetas. Y Dios se lo reveló a este hombre. Le habló de juicio, pero por amor también le habla de restauración. Por eso es que vemos estos capítulos tan hermosos. Gloria al Señor, de la misericordia, de la bondad de Dios, del cuidado de Dios, ¿verdad? Jeroboam llevó lo suyo por haber desviado el pueblo del Señor. Amasías llevó lo suyo, pero el profeta profetizó y habló la palabra y se cumplió al pie de la letra. Y eso está en la historia, ¿verdad? Así que si Dios te ha dado una palabra,
No calles. Habla lo que Dios ha puesto en tu corazón. Si Dios ha bendecido tu vida, comparte esta enseñanza. Déjanos tu comentario que nos sirve de mucha motivación para nosotros seguir dando estas clases. La semana que viene, como dije, voy a estar en el libro de Amós. Esperamos, ¿verdad?, que pueda escuchar. También, la semana que viene vamos a estar en el libro de Jonás. Hoy terminamos el libro de Amós. Vamos a estar en ese libro bien maravilloso que yo sé que todos se acuerdan de la famosa, o el famoso gran pez, ¿verdad? Porque la Biblia no dice que era ballena, pero dice que era un gran pez. Así que lo esperamos en una próxima ocasión. Mañana estaremos orando a la 1 de la tarde hasta el viernes, y el viernes en la noche traemos, ¿verdad?, un culto especial donde varios hermanos de la iglesia van a estar trayendo una participación, cánticos, devocional, mensaje de la palabra por varios hermanos. Así que no te lo pierdes. Este fue tu hermano y amigo pastor Alvin Ponce de León, que se despide y te dice: Dios te bendiga en esta preciosa noche.